muy cómodos, muy atentos a la palabra de Dios, que es lo más importante que tenemos aquí en la tierra, la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios, dice la Biblia, fueron creados los cielos y la tierra. Quiere decir que tenemos algo poderoso a nuestro favor y a nuestro alcance con la palabra del Señor. Quiero en esta enseñanza compartirles a ustedes algo que se va a convertir en algo muy importante para su vida, para su crecimiento espiritual, para su conocimiento sobre todas las cosas, para su conocimiento. Yo creo que cada uno de ustedes tiene la idea en su mente de que sirven a un Dios, ¿verdad? Que es un Dios al que ustedes están entregándole sus vidas. Y voy a hablar de algo que a través de los siglos se ha convertido en una confusión para no poder entender a Dios. Pero es una confusión porque no tiene origen bíblico y porque es contra lo que la Biblia enseña. Así es. Hace siglos, en el año 325 después de Cristo, si ustedes gustan tomar notas para que investiguen por su propia cuenta, Constantino, un emperador romano, hizo una convocatoria, porque quiero que ustedes juntamente conmigo aprendan de dónde surgió la idea de dividir a Dios en tres personas. Les voy a dar los orígenes y ustedes van a investigar por su propia cuenta, ¿verdad? Les voy a dar los datos que se necesitan para que ustedes investiguen y ustedes busquen si es verdad lo que les digo o no. Y esta idea surgió en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino, yo quiero que esto escuche usted, escuchen también todos nuestros oyentes, o quizá hasta pastores que escuchen este mensaje. ¿De dónde se adoptó esta idea y que muchos la han adoptado y la defienden con mucho celo? Muchos se sienten hasta ofendidos cuando los confunden con los que creen solamente en Jesús. Yo he escuchado pastores que a veces les preguntan: oiga, hermano, usted es solo Jesús, y hasta se ofenden. ¿Cómo que yo no me ando defendiendo así, de esa manera? Y tratan de defenderse. Y adoptaron esta idea y la defienden con un celo ciego, sin entender de dónde surgió. Constantino era, óigame bien, era un perseguidor de la iglesia. En el tiempo en que él estaba como emperador, y en estas persecuciones que estaban sucediendo, ya ellos estaban dándose cuenta, los emperadores romanos, que era muy difícil dominar, que era muy difícil detener el cristianismo, porque en esa época era tan fuerte la iglesia que, a pesar de las persecuciones, que a pesar de que muchos estaban muriendo por la causa de Cristo, no los podía detener, no podía detenerlos. Así que él comenzó a profanar que había tenido una visión, que había tenido un encuentro con Dios y que le había mostrado a través de esa visión de la cruz, porque así le llamó a él, la
visión de la cruz que Dios le había mostrado, que hiciera una convocatoria a los cristianos, a los roselistas y a los tripartitas y a todos los juntos, incluyendo también a los de la doctrina de los apóstoles. Y este perseguidor de la iglesia estaba convencido que ya no podía echar a los leones a los cristianos. Así que el 50% de la población romana en ese tiempo se habían convertido al cristianismo, y es la razón por la que él hizo esta convocatoria, porque los convocó. Yo no sé qué comió, porque él no era cristiano y que tuvo la visión. Yo creo que comió y se indigestó y le dio una pesadilla y dijo que era de parte de Dios. Y digo esto porque no tiene nada que ver con la Biblia, la visión que él supuestamente tuvo. Y la gran jugada maestra de Constantino fue convocar a un concilio ecuménico para unificar su religión, que estaba en decadencia, pero lo hizo contra el cristianismo. Digamos que aquí cambió de forma y de idea la persecución. Ya no era echándolos a las fosas de los leones, ni matándolos, ni divirtiéndose con ellos, sino que cambió de estrategia para confundir y para detener el cristianismo, que estaba en pleno crecimiento y en pleno desarrollo a pesar de las persecuciones. El 50% de la población romana, escúchenlo bien, se había convertido al cristianismo. Y la gran jugada, decía maestra, de Constantino fue hacer esta convocación ecuménica para controlar el asunto, porque ya no podía con él. El dicho concilio que este hombre había convocado, financiado y lo había presidido él mismo, Constantino, se decidió en este concilio que Dios era 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Está estipulado en la historia, búsquelo usted y dese usted mismo por enterado de lo que le estoy diciendo. No tiene que decir el hermano dijo esto. Vaya usted y diga qué sucedió en el concilio de Nicea 325 después de Cristo, y va a encontrar usted una información impresionante de lo que sucedió en ese concilio. ¿Y qué ha sucedido? Que muchos pastores mordieron el anzuelo. Gloria a Dios. Millones. Hay iglesias que tienen miles de miembros que creen esta ideología de Constantino y abandonaron la verdadera doctrina de los apóstoles. Decía que en este concilio convocado, financiado y presidido por él mismo, se decidió que Dios era 3 personas, porque Constantino tuvo una visión. Y no solamente enseña esta ideología de 3 personas distintas, sino que también son 3 dioses: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses son? 3 dioses, pero dicen que es uno. Yo no sé cómo le hacen para decir que es uno cuando dicen que son 3 dioses. Solamente un ignorante les cree eso. Solamente un retardado que no conoce la Biblia le dice, oh, si es uno, pues no están diciendo que son 3. No, pero no son 3, son uno, y es una confusión. Y la mayoría de los asistentes apoyó lo que este hombre propuso, este emperador que era absolutista y era un tirano, y muchos lo están siguiendo con su ideología. Hay un personaje que se llama, ojalá y ustedes pudieran conseguir este libro, que se llama Alistair Key, un reconocido historiador. Escribió un libro que se titula de esta manera: Constantino contra Cristo. Fíjese bien, Constantino contra Cristo, y lo subtituló de esta manera: el origen de la alianza
entre la iglesia y el poder político. O sea que el libro se llama, de este historiador, Constantino contra Cristo. Y el subtítulo dice: el origen de la alianza de la iglesia con el poder político. ¿Qué le dice esto? Usted trabaje ahí con su mente. Gloria a Dios. Le digo esto porque el Papa Romano es conocido como un jefe de Estado, no como un religioso. ¿Y qué significa que sea reconocido como un jefe de Estado? Pues 100% político, es como un presidente. Y la razón de la aceptación es porque si no lo hubieran hecho todos los convocados, más de 300 obispos y sacerdotes, si no lo hubieran hecho, hubieran sido asesinados todos. Así que no les quedó más remedio que aceptar la ideología de Constantino. Sus principales logros fueron, dice así, el arreglo o la revelación supuesta de la cuestión cristológica de la naturaleza de Cristo y su relación, escuche, con Dios Padre, hablando de la ideología de lo que era supuestamente el conocimiento de Cristo. Entonces se habla de la cristológica naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Es para la Iglesia Católica y para gran parte de las otras denominaciones cristianas la primera de las tres personas de la llamada Santísima Trinidad. Y es la construcción de la primera parte del símbolo niceno, y de ahí surgió la idea de, escuche usted, dice que ustedes han escuchado esta palabra, credo niceno. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Credo niceno. La razón por que se le nombra credo niceno es porque se instituyó esta enseñanza en el concilio de Nicea, por eso se le dice credo niceno, en honor al concilio de Nicea. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta ideología de Constantino? ¿Será verdad? ¿Será cierto que hay tres dioses en el cielo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Absolutamente no. Y no, y no. La Biblia es muy clara y muy específica acerca de esta enseñanza, y por eso nosotros vamos a abordar este tema para tratar de nosotros demostrar con la Biblia a cuántos dioses nosotros estamos sirviendo. Primeramente, si nos vamos al origen de Dios, Deuteronomio 32, 39, Dios le dice a los del credo niceno: ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Israel estaba consciente, seguro, sabía perfectamente que esta ideología no cabía en lo que es la doctrina cristiana. Dios siempre les instruyó y le decía: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Jesús lo confirma nuevamente en Marcos 12:29, para que nosotros entendiéramos y nos diéramos cuenta que no existe más que un solo Dios al que nosotros estamos sirviendo. Dios lo recalcó allí en esa porción de Marcos 12:29 para que recordáramos, para que estuviéramos conscientes, para que nos diéramos cuenta que no existe ningún otro Dios fuera de Jesús. La Biblia a mí no me lo enseña, la Biblia a mí no me lo muestra, la Biblia no dice tal cosa, no es verdad. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que si servimos aún más de un Dios o más de un Dios, ¿qué somos? Idólatras. El que cree que hay más de un Dios
se está convirtiendo en un idólatra y no se da cuenta. La Biblia, yo creo que es la única fuente de donde podemos sacar la verdad y donde nosotros podemos darnos cuenta si realmente nosotros estamos sirviendo a un solo Dios o estamos sirviendo a las ideologías de un hombre. En Isaías 45:5 dice la Biblia: yo Jehová y ninguno más hay. Escuche esto, cómo es que Dios habla de esta manera para hacernos entender que no existe nadie, absolutamente nadie, que pueda comprobar que existe otro Dios, o que existe, óigame, todavía lo peor del caso, decir que son personas, por Dios. Imagínense ustedes, eso es lo peor que puede pensar un cristiano que dice que conoce a Jesús. Yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Y por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia, comenzamos a darnos cuenta que muchos han mordido el anzuelo y están sirviendo a más de un Dios. Y hay una confusión en sus mentes acerca del conocimiento de Jesús. En esa porción de Isaías 45, vamos al versículo 21 y 22, donde dice: ¿quién hizo oír esto del principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y luego dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, no hay más de un Dios. No existe más que un solo Dios. Y si Dios dice, Jehová dice que Él es el Salvador, no puede haber otro Salvador. Quiere decir que Dios es el mismo desde el principio. Pero vamos a irnos despacio porque vamos a aprender mucho acerca de esta enseñanza. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que para poder conocer a Jesús se necesita estudiar la Biblia y saber quién es Jesús. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor, como fuego y luz. Nadie puede verlo, ni tampoco nadie puede hacerle figura a Dios, porque Dios no tiene figura ni parecer, menos una persona. ¿Cómo va a ser Dios una persona si la Biblia dice que Dios es espíritu? ¿Cómo va a ser Dios una persona? De ninguna manera. Es invisible porque nadie lo puede ver, es inaccesible porque nadie puede penetrar a Él. Y para que nosotros podamos tener acceso al Dios que es fuego consumidor, es necesario hacerlo a través de un sistema que Él estableció para comunicarse y para tener relación con nosotros. La Biblia dice que Dios tuvo que tomar forma de siervo. ¿Qué significa siervo? Tuvo que tomar una forma humana, tuvo que reducirse a nuestra medida, a nuestra capacidad humana, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Porque Dios en su naturaleza, dice la Biblia, que es luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Primera de Timoteo 6:16. O sea, jamás, ¿qué significa? Nunca lo vas a poder ver a Dios en toda su plenitud. O sea, tú no tienes acceso a Dios directamente si no lo haces a través de la forma que Él estableció para tener contacto con nosotros. No podemos. Por eso dice la Biblia que Jesucristo, Colosenses 1:15, es la imagen
visible del que no podemos ver. O sea, Jesús es la imagen visible del Dios impenetrable al que no tenemos acceso, sino solamente a través de Jesucristo. Ya vamos aprendiendo poco a poco esto. Pudiéramos decir que Jesús es el velo que cubre el fuego consumidor de Dios. Jesús, como dice 2 de Corintios 4:6, es el resplandor de la gloria de Dios. Pero usted no puede ir directamente a Dios, porque Dios, ya dijimos, es fuego consumidor. Además de esto, Dios le dijo a Moisés: nadie puede ver mi rostro y que pueda vivir, porque Dios es luz inaccesible. Dios es luz impenetrable. Lo único que hizo Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él es anonadarse, reducirse, atenuarse a nuestra medida y a nuestra capacidad. Fue lo único que hizo Dios para que nosotros tuviéramos acceso a la gloria invisible de Dios. O sea, Dios, dice la Biblia, Colosenses 2:9, que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso es que la única forma de tener acceso a Dios es a través de Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si tú quieres entrar a Dios por otro lado, no puedes, es imposible, no existe otro camino, no existe otra entrada a Dios. Para poder ir a Dios, ¿qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí ya tuvo acceso a la gloria inaccesible de Dios, porque Él es la imagen visible del Dios que no podemos ver. O sea, Dios se hizo una imagen visible. Dios se redujo a la medida del hombre. Dios se bajó a la capacidad del hombre. Y la forma más ilustrativa de poder entender esto es, por ejemplo, cuando usted recibe, me gusta ilustrarlo de esta manera, cuando usted recibe la energía que entra a sus casas, ¿qué es lo que hace que la luz se atenúe y pueda entrar a sus casas? Un transformador. Si la luz entrara directamente como viene de los postes, todo lo que hay dentro de aquí no resistiría, se ardería este lugar. Si no existiera ese reductor de luz para que pueda entrar a los hogares. Esto es exactamente lo que es Jesús. Jesús es el reductor, es donde Dios se anonadó, es ahí donde Dios se atenuó y se hizo a la medida del hombre. Por eso es que la misma sustancia o la misma energía que hay aquí es la que hay en el transformador y es la que hay en todos los postes y en todos lugares. No es diferente, es la misma energía. La única diferencia es que está reducida y atenuada a la medida que se necesita y al poder que es necesario para poder tener luz dentro de nuestras casas. ¿Qué sucedería? Le pregunto nuevamente, si entrara directamente sin un transformador. Sería impenetrable, o sea, no pudiéramos nosotros ni siquiera tocarla, ni siquiera todos estos aparatos que usted tiene aquí no soportarían esa energía. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es la luz accesible de Dios, está diciendo que Él es el transformador de la gloria de Dios. Y yo les pregunto, ¿dónde está la división en Dios? Si Él es la misma energía que hay. Por eso dice la Biblia que en Hebreos 1:3 que Jesucristo era ¿qué? El resplandor de la gloria de Dios. ¿Y dónde está la separación? Usted no puede decir, yo nomás quiero el resplandor, porque no se puede. O los rayos del sol, que son inherentes al sol. Así es como Dios se hizo accesible a nosotros, a través de un cuerpo visible, a través de una forma visible, a través de una forma en la que nosotros pudiéramos tener acceso a Él.
Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué es lo que dijo? Nadie viene. Y cuidado con esto, porque muchos dicen nadie va. Y la Biblia no dice eso. Amén. Se fija cómo mordieron el anzuelo de Constantino, que hasta están cambiándole a las frases de la Biblia para acomodarlas a la idea del visionario Constantino, pagano, tirano, que ni siquiera tenía nada que ver con la palabra de Dios. Nadie viene, ¿qué significa? Nadie viene. Si hubiera dicho nadie va, pues váyanse por allá. Pero al decir nadie viene, está diciendo que es aquí a donde tienen que venir. Es aquí donde está el acceso a Dios. No hay otro acceso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene a la luz inaccesible de Dios, sino es a través del resplandor accesible de Dios, llamado Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta preciosa tarde. Por eso es que lo que hay tras el velo es lo que no podemos ver, o sea, lo que hay detrás del resplandor de la gloria de Dios es inaccesible para nosotros. Por eso fue Dios tan sabio en abrirnos un camino, en abrirnos un canal para poder nosotros tener acceso a Dios. Y esto lo hizo a través de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que es un misterio que Dios haya trabajado de esta manera, que solamente aquellos que son estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, son los únicos que pueden entender esto. Gloria a Dios. Jesucristo en la antigüedad, Él paró o hizo un modelo llamado tabernáculo para comenzar a hablarnos cómo Él iba a manifestarse a este mundo. En este lugar llamado tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, dos lugares diferentes, pero que estaba dividido porque en el lugar santísimo era donde estaba la gloria de Dios, era donde estaba el fuego de Dios. Y ahí nadie podía entrar sino solamente el sacerdote una vez al año, y tenía que entrar santificado, porque si no entraba santificado, preparado para llegar hasta ese lugar donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios, inmediatamente moría. Entonces esto era como un tipo y figura de lo que Jesús vendría a hacer cuando vino a este mundo. Dios se manifestaría a través de un tabernáculo. Dios se manifestaría a través de un cuerpo visible para hablarle al mundo. Por eso Jesús cuando se presenta aquí en esta tierra, Él se presenta de esta manera. Y cuando Jesús se presenta, está hablando de que Él venía como el tabernáculo visible de Dios para manifestar la gloria de Dios en este mundo. Gloria a Dios. Y todo aquel que en Él creyere iba a ser salvo. Y todo aquel que se llegara a Él iba a encontrar la salvación para sus vidas. Estableció Dios esta única manera para poder tener acceso a Dios. Para poder nosotros tener acceso a Dios necesitamos ir a Jesús. No existe otra manera. Por eso dice la Biblia que para poder allegarnos a Él, tenemos que allegarnos a Él ante el trono de la gracia, a través de Jesús, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la permanencia de Jesús en el Santísimo es para que Él sea el que hable, el vocero de la esencia invisible de Dios. Por eso decía, las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que es la esencia de Dios, es el poder de Dios que habla a través de mí. Cada vez que Él hablaba, Jesús decía estas palabras. O sea, Dios hablaba a través del tabernáculo, y amado Jesús, oímos la voz de Dios atenuada, disminuida a través de una forma accesible. Cuando Dios hablaba directamente, como lo
lo hizo como en el caso de Moisés. ¿Qué es lo que hacía? Truenos, relámpagos, estremece la tierra, tiemblan las montañas, las rocas chocan y las piedras se encienden con el fuego del poder de Dios. Y dice la Biblia que el pueblo israelita no pudieron soportar más lo que estaba sucediendo. Y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros ya no podemos soportar el estruendo de la voz de Dios, porque el monte temblaba, el monte Sinaí. ¿Por qué temblaba el monte? ¿Por qué ardían las piedras? ¿Por qué comenzó a temblar ese lugar? Porque Dios estaba hablándole a los israelitas. Y Jesús, cuando viene a este mundo, se convierte en el vocero del Dios invisible. Por eso es que la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios mismo, y la palabra, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra de Dios tomó forma humana para ser el vocero de Dios en esta tierra. No hay dioses conmigo, dice Dios. Es una mentira creer que existen dioses en el cielo. Creer que existe más de un Dios, naturalmente que un hijo de Dios jamás lo va a poder de ninguna manera aceptar en su vida. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando habla a través del tabernáculo visible? Disminuye su voz y se oye lo que usted y yo podemos entender, audible, comprensible, a nuestra medida, a nuestra capacidad. Ese era precisamente el plan de Dios. El plan de Dios era que su palabra se hiciera carne para que pudiera todo ser humano comprenderlo, entenderlo y poder tener acceso a él. Así que estando él aquí permanentemente en nuestra vida, en el lugar donde nosotros estamos formando un altar para nuestra vida, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que nosotros podemos verdaderamente tener acceso a Dios a través del sistema que Él estableció. Porque no entró Cristo en el santuario, dice la Biblia, hecho de manos, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces como lo hacía el pontífice en el santuario, en el antiguo tabernáculo, cada año con sangre ajena. De otra manera, entonces dice Romanos 4, hubiera sido necesario que hubiera padecido muchas veces hasta la consumación de los siglos. Mas para el deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así también Jesús fue ofrecido una sola vez, y dice que la segunda vez será visto sin pecado para aquellos que le esperan para salud. Gloria a Dios. Y Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, o sea, es la Shequina ante los hombres. La Shequina se apareció a los israelitas cuando salieron de Egipto. La Shequina era la nube que los guiaba de día y de noche. De día les daba sombra, de noche les daba fuego. Cuando esta nube se movía, los israelitas caminaban y acampaban donde esa nube se paraba. Cuando Dios le mostró a Moisés cómo debería de formar este tabernáculo, cómo debería de construirlo, de acomodar cada pieza en su lugar, Dios le estaba enseñando un sistema para que Dios estuviera entre ellos. La nube se asentaba, dice la Biblia, en el lugar santísimo. Cuando la nube o la gloria de Dios se levantaba, el pueblo se movía a otro lugar. O sea que Dios los iba guiando en el desierto
a través de esa sequina, a través de esa gloria, a través de esa nube. Por eso es que Dios los sacó de Egipto guiados de esa manera. Ahora nosotros entendemos que esa gloria, que esa sequina, que ese poder de Dios era el que obraba en Jesucristo. Era el que se movía en Jesús. Dice Apocalipsis 21:3 que Jesucristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Gloria a Dios, amén. O sea que ahí es donde estaba la gloria de Dios a través de un cuerpo visible. Ahí es donde estaba la nube. Ahí es donde estaba la sequina. Ahí es donde estaba el poder de Dios manifestándose para ofrecer un sacrificio perfecto para que pudiéramos nosotros tener acceso a Dios después de haber sido libres del pecado. El tabernáculo fue instituido con la idea y la intención de perdonar, de dar la oportunidad al hombre de buscar a Dios, de que el hombre restituyera su vida a través de los sacrificios y los presentes que se ofrecían en el tabernáculo. Ahora Dios se había hecho un tabernáculo de carne para que pudiera pagarse el precio necesario, y ahí estaba la gloria de Dios a través de ese tabernáculo manifestándose al mundo. No es que existieran diferentes dioses, no, era Dios manifestado en carne a través de una forma visible, la gloria de Dios a través de un cuerpo visible para darle al hombre el perdón y la salvación que necesitaba. Óigame, urgentemente. Por eso es que cuando Jesús se presenta en esta tierra nos damos cuenta de que Él estaba haciendo un trabajo que nosotros ahora lo entendemos perfectamente. Amén, amén. La Biblia dice en Éxodo 24:17 que la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Pues esa gloria es la que se presentó en Jesús. Por eso cuando los apóstoles hablaron de esto dijeron: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gloria también lo vieron sus discípulos en el monte de la transfiguración. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que era Jesús verdaderamente el tabernáculo de Dios entre los hombres. Gloria a Dios. Era la imagen visible del Dios que no podemos ver. Era el resplandor de la gloria de Dios. Era la palabra que se hizo carne. La palabra que había profetizado Isaías en Isaías 55:11, cuando dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué fue lo que salió de Dios? La palabra que se hizo carne. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, estando presente aquí en la tierra, dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Eso quiere decir que salió la palabra de la boca de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba Dios manifestado en carne. Ahí estaba la presencia de Dios a través de un cuerpo visible. Oh, gracias Dios, gracias Dios. Eso quiere decir que Dios a través de los tiempos venía preparando una manera para poder manifestarse al hombre, y estaba preparándonos a través de un tabernáculo movible para que cuando llegara el verdadero tabernáculo estuviéramos nosotros preparados para servirle y para conocerle. Los apóstoles comenzaron a mirar y a entender y a tratar de comprender lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos. La Biblia dice que era Dios el que estaba preparando todas las cosas para manifestarse al mundo. No un Dios, sino que era Dios el que estaba preparando todo para manifestarse a través de un cuerpo visible.
En Isaías 7:14 dice: porque el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Se llamará, su nombre será Emmanuel. Gloria a Dios. En Isaías 9:6 dice que sería como un humano, Hijo será. que sería nacido de mujer, Emmanuel. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Amén. Emmanuel vendría y nacería como un niño, porque un niño no ser nacido, y el principado sobre su hombro, Aleluya. y llamaráse su nombre admirable, consejero, escuche usted, Dios fuerte, Dios fuerte, subraye esa palabra, Gloria a Dios. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria a Dios. 5 atributos que se le darían a el Emmanuel como niño que nacería sobre esta tierra. Aleluya. Por eso me encanta a mí la Biblia, Amén. me encanta la palabra de Dios. Así es. Entonces quiere decir que Dios estaba preparando al mundo para manifestarse como un hombre. Gloria a Dios. ¿Quién? Dios. No un Dios. Escuche usted, no un Dios, sino que era Dios el que estaba preparando el camino para manifestarse a esta tierra. En Oseas 13:4, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo tienen ustedes, Oseas 13:4? Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, o sea, desde que los saqué de la tierra de Egipto. No conocerás, pues, Dios fuera de mí, ni vas a conocer a otro Salvador, sino a mí. ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? Estamos tratando de deshacer la ideología de Constantino, Amén. el pagano romano. Gloria al Señor Jesucristo. Y lo siento mucho, y lo digo con tristeza, no porque yo quiero ofender a nadie, pero muchos han mordido el anzuelo que tiró Constantino y defienden algo que no conocen y algo que no entienden. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No vas a conocer ni a otro Dios, ni a otro Salvador, sino a mí. Isaías lo clarifica cuando dice que su nombre sería Emmanuel. Y si nosotros le seguimos buscando, pues vamos a encontrar más y más evidencias de que Jesús, cuando nació realmente, fue el Emmanuel, al que esperaban los profetas, del que hablaban los profetas, del que habló Juan el Bautista. Aleluya. Juan el Bautista le dio Dios a él una comisión muy importante en Isaías 43. Y voz que clama en el desierto, aparejar el camino de quién? Del Señor. Enderezar cansada, ¿a quién? A nuestro Dios. Dios, Dios, Dios. A un Dios. Ya entendimos que no hay dioses, dice Dios conmigo. No hay dioses en el cielo. Isaías 43. Enderezar calzada a nuestro Dios. Y en Malaquías 3:1 dice claramente la Biblia, Malaquías 3:1, que lo que estaba haciendo exactamente Juan el Bautista era enderezándole y preparándole el camino a Dios. Dios dice allí: yo envío mi mensajero delante de mí. ¿Verdad que así dice?
envío mi mensajero. Dios envió a su mensajero delante de él. ¿Cómo se llamaba? Juan Bautista. Y si nosotros nos vamos al capítulo 1 del libro de Mateo, allí descubrimos algo interesante que deshace completamente la ideología de la tripartía. En Mateo capítulo 1, 21. ¿Qué había dicho Isaías? Que iba a parir un hijo y llamaría su nombre Emanuel. Y dice Mateo 1, 21 que el nombre de Emanuel es Jesús. Mateo 1, 21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que había dicho: he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que declarado Emanuel es Dios con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué significa Dios? No una segunda persona de la tripartida, ni un Dios, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, sino Dios con nosotros. Yo no sé dónde sacaron tanta revoltura, tanta ensalada. La Biblia no enseña eso. La Biblia no lo enseña. Esa es una ideología romana. Mis queridos amados, mordieron el anzuelo de Constantino, con todo respeto. Por eso es que cuando nosotros descubrimos que es un solo Dios, porque hay un Dios y un solo Dios al que nosotros servimos, y por eso los apóstoles decían en Corintios 8:7, nosotros no conocemos empero más que un Dios. Para mí no existe ningún otro Dios. Si yo creo en más de un Dios, soy una persona que no ha entendido quién es Dios y que no le conoce. Por eso es que cuando nosotros vamos al verdadero conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay mucho que aprender para saber quién es Jesús. Jesús es mucho más de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. 1 Corintios 8:7, nosotros empero no conocemos más que un solo Dios. 8:6. Pero yo creo que nosotros podemos ir entendiendo esto solamente a través de las enseñanzas. Amén. Y por esta ocasión nada más les di una probadita, pero la próxima semana vamos a seguir adelante con esta enseñanza. Y yo espero que cada uno de ustedes no se pierda ninguna de estas enseñanzas, para que sepan al Dios que están sirviendo. Es más, les voy a dar un último versículo para comprobarles quién es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20. Ahí está. Estamos en el verdadero. Bien, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, no uno de los verdaderos de la tripartía, sino para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Pónganse de pie en esta tarde y démosle gracias a Dios Santo Señor, por su gracias, palabra, Dios. porque yo creo que es disfrutar, oír eso. Es un gran disfrute, un gran deleite para nuestra alma oír lo que la Biblia dice. Antes de